buenas noches, mi nombre es Kilmary Guzmán Vicente, soy del grupo número 7 y estaré exponiendo sobre las técnicas de diagnóstico para identificar las anomalías genéticas. Otras integrantes de mi grupo son María Natalia Margarita y Josmaylin Rodríguez. El análisis citogenético se utiliza para determinar el número y la integridad de los cromosomas. Para esta técnica se requieren las células en división, que se suelen implicar en la siembra de cultivos celulares, que se detienen en la metafase mediante los tratamientos químicos. Los cromosomas se tratan con tinción de Gienza para revelar los patrones de bandas claras y oscuras, banda G específico de cada cromosoma. La banda G, genes de replicación tardía ricas en AT son las oscuras y genes de replicación tempranas ricas en GC son las claras. Técnicas de bandeamiento. Permiten hacer un adecuado análisis de cada uno de los cromosomas, que entre ellas se encuentran bandeo R, formación de un patrón de bandeo, que es el inverso del patrón usual de bandeo G, producido por la coloración de Gienza. Las bandas T son las R que se tiñeron más intensamente. Se identifica un subgrupo de las bandas R que están concentradas sobre todo en los telómeros. Bandeo NOR. Identifica los cromosomas de las regiones llamadas organizadores nucleolares, que forman y mantienen un núcleo en la interfase. Su coloración es debido a la afinación por nitrato de plata. El bandeo Q. El nombre de bandeo Q proviene de la utilización de mostaza de la quinacrina para teñir los cromosomas. Fue el primer método de bandeo. Se detectan regiones de fluorescente de alto predominio de AT, de regiones opacas con predominio CG. Las técnicas de bandeo C son técnicas que producen la tinción oscura selectiva con el Gienza sobre la heterocromatina constitutiva. A diferencia de las otras técnicas anteriores, esta técnica colorea las zonas específicas de cromosomas ricas en heterocromatina. Se pueden aplicar a marcadores genéticos poblacionales, realización de pruebas de paternidad. Mi nombre es Natalia Margarita Abreu Rivas y le voy a estar hablando sobre la hibridación in situ con fluorescencia, microarreglos o micrograde. La hibridación in situ fluorescente, o también llamada FISH, es una técnica citogenética de marcaje de cromosomas mediante la cual estos son hibridados con sondas que emiten fluorescencia y permiten la visualización, distinción y estudio de los cromosomas, así como de las anomalías que se puedan presentar. Esta técnica también consiste en preparar cortes de secuencias de DNA de una sola hebra, llamadas sondas, que son complementarias de las secuencias de DNA que se quieren marcar y examinar. Esta también es muy utilizada en la detección de anomalías cromosómicas. Esta posee también alta sensibilidad y especificidad. Algunas de las aplicaciones que le podemos dar es que también detecta anomalías, aneuploidia, la pérdida de una región cromosómica, un cromosoma entero, o para monitorizar la progresión de una aberración. En el diagnóstico de una enfermedad genética también la podemos aplicar.
El FISH se puede aplicar a la investigación como el mapeo de genes, identificación de nuevos oncogenes que atribuyen a distintos tipos de cáncer. La metodología FISH incluye 5 pasos, que en esta está la fijación y permeabilización de la muestra, la preparación de la muestra, hibridación, como vemos aquí, el lavado y la visualización. Los microarreglos. Los microarreglos o microarrays es una distribución ordenada de genes en una pequeña superficie y mediante hibridación con el ADN problema se puede obtener respuesta instantánea de la actividad o expresión de múltiples genes en un solo análisis. La intensidad de fluorescencia es directamente proporcional al nivel de expresión del gen. El funcionamiento de los microarrays se basa en la capacidad de las moléculas complementarias de ADN de hibridar entre sí. Pequeñas cantidades de ADN correspondientes a diversos genes cuya expresión se desea medir son depositadas en una base de cristal. Para ello se utilizan robots de precisión que se usan unas pequeñas agujas especiales para obtener las moléculas de sus recipientes y depositarlas en las coordenadas adecuadas. Algunos tipos de microarreglos que tenemos son de proteínas, de tejidos, de DNA, arrays de CGH y años, de expresión de cDNA, de oligonucleótidos, GeneChips y Affymetrix. Una muestra de ADN obtenida puede ser estudiada para detectar mutaciones en genes de interés o variantes genéticas. Los resultados pueden detectar polimorfismos de un solo nucleótido, mutaciones y cambios en los niveles de expresión. Algunas compañías ofrecen este tipo de técnicas a nivel comercial para cualquier persona que desee analizar o secuenciar su genoma. Hasta aquí mi exposición. Saludos compañeros, mi nombre es Josmalin Altagracia Rodríguez Pérez y yo le estaré hablando sobre la secuencia del exoma. Antes de hablar de la secuencia del exoma, es importante saber que el exoma es la parte del genoma o conjunto de moléculas del ADN formados por los exones, que estos son fragmentos del ADN que se transcriben para dar lugar a las proteínas. El estudio del exoma es una de las formas más completas y complejas de estudiar nuestro ADN. Los exones son las regiones codificantes que van a proporcionar la información para la síntesis de una proteína, mientras que los intrones son regiones no codificantes que se encuentran intercaladas en el gen y otras funciones. Una de sus mayores ventajas es que nos ayuda a detectar de una manera precisa cualquier alteración genética que pueda tener impacto directamente en nuestra calidad de vida. El exoma humano consiste en aproximadamente 180.000 exones que constituyen cerca del 1% total del genoma, que es equivalente a unas 30 megabases del ADN. La prueba del exoma se dirige a las regiones codificantes de los genes, que estas regiones son específicas de cada gen y se denominan exones. Estas se capturan y se secuencian utilizando secuencia masiva. La secuencia de un individuo se compara con la continuación de referencias públicas en bases de datos internacionales, lo que ayuda a identificar la variante de cada individuo y eso hace ver que cada individuo tiene una variante diferente. En la actualidad, la secuencia del exoma es el método con mayor rendimiento para detectar enfermedades hereditarias, sobre todo si se realiza en el trío, que es equivalente a padre, madre y paciente. Es el método habitual de obtención por captura y generación del ADN y su uso principal es el diagnóstico de condiciones genéticas, incluyendo enfermedades hereditarias y síndromes genéticos. El 85% de las enfermedades o condiciones genéticas humanas son causadas por cambios en la secuencia del ADN, es decir, por mutaciones genéticas y síndromes localizados en los exones.
La función principal es determinar el orden de los componentes básicos del ADN en el código genético de una persona, que esto se denomina nucleótidos. El exoma es capaz de analizar más de 100.000 variantes asociadas a enfermedades como el cáncer, la diabetes, entre otras. Se dirige a personas afectadas por errores congénitos del metabolismo, discapacidad esquelética, enfermedades quísticas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del neurodesarrollo y sobre todo también enfermedades pulmonares. La ventaja de este diagnóstico clínico con los exomas es poder tener la secuencia de todos los genes funcionales a un costo mucho menor, porque actualmente esta prueba tiene un costo muy elevado. La prueba debe ser siempre indicada y prescrita por alguien que sea capacitado para hacerla y también que esté capacitado para explicarte posteriormente los resultados. Cabe destacar que con la secuencia del exoma y los exámenes de gen puedes obtener una prueba más específica en la actualidad para así saber qué enfermedad hereditaria puedes causar. Hasta aquí mi parte. Gracias por su atención.